Vamos a compartir entonces el día de hoy la palabra de Dios con el tema Dios, ¿no?, cumple su voluntad. Con este tema vamos a hablar en esta ocasión. Hoy vamos a compartir el libro de Daniel capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el 27 vamos a leer. Versículo 1 dice: En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerpo pequeño que creció mucho al sur. Salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacía la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo de levantar un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días,
Y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Hasta el versículo 27 leído. ¿De qué manera Dios puede trabajar en nuestra vida? O sea, ¿cómo es que Dios puede realmente trabajar con poder en la vida de cada uno de nosotros? Entonces, ya nosotros para poder, ver la obra de Dios en nuestra vida, primero Dios tiene que estar junto con nosotros, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Disculpe, ¿puede decir a mi esposa? Disculpe, una pequeña interrupción. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer para poder, recibir la ayuda de Dios? Ya, primero tenemos que saber de qué carecemos para recibir la ayuda de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos falta para que Dios pueda ayudarnos realmente? Eso es lo importante. Entonces, cuando nosotros investigamos las Escrituras, precisamente el motivo por el cual Dios no llega, o sea, no puede realmente socorrer al hombre, no puede ayudar al ser humano, ¿cuál es? Es precisamente el problema, es el pecado, ¿no? El pecado que el hombre ha heredado por causa de un hombre, Adán, ¿no? Eso es la respuesta, ¿no? Dios, ¿por qué no nos puede ayudar? Tal vez porque no somos muy altos, o porque somos muy bajos, ¿no? O porque no somos tan guapos, o tal vez porque nos falta dinero, o nos falta capacidad intelectual. Por eso es que Dios no puede ayudarnos. No es la razón, sino que en la Biblia claramente está determinado un punto importante, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual Dios no puede trabajar en la vida de una persona? El problema es que esta persona tiene pecado en su corazón. Entonces yo le dije a los niños, exactamente, ¿ustedes han cometido pecados alguna vez? ¿Ustedes mintieron a sus madres? ¿Ustedes robaron a su mamá alguna vez? Sí, algunos decían sí. ¿Ah? Todos habían hecho algo malo, ¿no? Entonces yo les dije, mire, ¿ustedes de verdad han cometido pecado? Y luego uno de los niños, que era un poquito más grande, decía, ¿no? Oh, disculpe, pero creo que todas las personas han pecado, dijo, ¿no? Y efectivamente tiene razón, ¿no? Él tenía razón. Porque todas las personas en este mundo han cometido pecado, ¿no? Todas las personas ya teniendo una conciencia, o sea, ya teniendo edad, ya llega a cometer pecados, llega a mentir, llega a robar, en fin, ¿no? Estoy hablando de las transgresiones. Pero la Biblia dice que el hombre, el ser humano, desde el momento en que nació en este mundo, ya su identidad está cargada hacia el pecado, hacia la maldad. Por lo tanto, esta condición del hombre le hace realmente no recibir la ayuda de Dios, le hace estar apartado de Dios, le hace ser una persona ajena a Dios. Por lo tanto, ¿en qué forma el hombre puede llegar a recibir la ayuda de Dios? Ya, lo primero debe resolver el tema de su pecado, ¿no? Yo le dije a los niños que ustedes deben recibir el perdón del pecado. ¿Cómo ustedes pueden recibir el perdón del pecado? Entonces ustedes deben creer en Jesús, quien llevó todos sus pecados. En total, creo que la parte de la predicación fue como 15 minutos, ¿no? Muy brevemente yo hablé esta palabra. Porque en realidad el Evangelio es simple, pero debe llevar algunos puntos importantes. El primero es que realmente el ser humano tiene pecado, ¿no? El ser humano es pecador. Entonces, en primera instancia, no cualquier persona puede recibir la ayuda de Dios, sino que primero el hombre debe ser justificado, debe ser perdonado de sus pecados. Esto es la condición inicial para poder recibir la ayuda de Dios, la gracia de Dios, los beneficios del Señor en nuestra vida. ¿Es así? Entonces el hecho de ser limpio, el hecho de ser perdonado de los pecados, viene a ser una condición que a nosotros nos ofrece la garantía de que Dios primero oirá nuestra petición, nuestra oración, ¿no? La Biblia en muchos pasajes, en muchos versículos bíblicos, aparece que Dios no escucha la oración de los pecadores. Vamos a ver la Biblia un momento. Vamos a buscar el Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 9, veamos acá.
San Juan capítulo 9, el versículo 30. San Juan capítulo 9, versículo 30 dice: respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, dice, y hace su voluntad, a ese oye, dice. ¿No es así? Dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice que a ese sí lo oirá. Pero a uno que tiene pecado, no oye, dice. No oye, Dios no oye. Haciendo alusión precisamente, este era el testimonio del ciego que había sido sanado por Jesús en el capítulo 9 del libro de San Juan. Este ciego estaba testificando de Jesús contra los judíos que le acusaban, ¿no? Le injuriaban, ¿no? ¿O quién te sanó? ¿Quién te curó? Él decía, Jesús lo hizo, ese hombre lo hizo. Entonces, ese hombre es pecador, decían, ¿no? Ya veamos acá. Veamos acá el versículo 26. Dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿No? Disculpe, desde el versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, dice. Ya, estos hombres, se refiere a los judíos, ellos estaban increpando al ciego que había sido sanado por Jesús. Pero ¿qué dice acá? Dice que da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, dice. Acerca de Jesús, ¿no? Ese hombre es pecador. Los judíos estaban diciendo que Jesús es pecador. 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo, dice. Y luego el versículo 31 que hemos leído hoy, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces los judíos decían que Jesús era pecador, ¿es correcto? Estaban injuriando contra Jesús. Pero este hombre ciego, recibiendo, ¿no?, creo que la sabiduría de Dios o teniendo el conocimiento de las Escrituras, él dijo, ¿no?, ¿qué es lo que dijo? Que Dios no oye a los pecadores. Entonces, según mi opinión, este hombre tuvo el conocimiento acerca del libro de Isaías, capítulo 59. ¿Qué es lo que dice el libro de Isaías 59? Dijo, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, dice. Entonces el pecado es lo que ha hecho la división entre Dios y el hombre. Por lo tanto, si una persona quiere recibir los beneficios de Dios, la respuesta de Dios, si quiere recibir la ayuda de Dios para cualquier acontecimiento y cualquier situación de su vida, primero debe recibir el perdón de sus pecados. O sea, el ser justificado. De ser pecador, pasar a ser justo. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo no es que pasó de ser pecador a ser justo, ¿no?, sino que desde un principio Jesucristo era justo y santo. Solamente Jesucristo lo que hizo fue cargar el pecado del mundo entero. Esa era la función de Jesús como el Cordero de Dios. Cargar el pecado del mundo, siendo un hombre santo sin pecado, pero cargando el pecado del mundo entero. Eso aparece, ¿no?, en el libro de Isaías capítulo 53. Veamos, Isaías capítulo 53, el versículo 6, dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no? O sea, el único que podía cargar el pecado del mundo entero en su espalda es nuestro Señor Jesucristo. El único que podía cargar el pecado del mundo en la espalda era Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que cargar el pecado en su espalda? ¿Por qué Él tenía que llevar el pecado del mundo?
Dios había asignado la responsabilidad de cumplir su voluntad. Es la voluntad de Dios. Dios había mencionado a Jesús que Él tenía que venir a este mundo para cumplir la voluntad de Dios. Eso está apareciendo en el libro de Hebreos capítulo 10, ¿no? Entonces, la venida de Jesús no es por casualidad. No es que Jesús vino así nada más, o porque Jesús se le ocurrió venir. Digamos que un día Jesús estaba pensando, y luego por sí mismo decidió venir al mundo. Voy a ir al mundo, voy a nacer a través de una virgen, o sea, a través de María, y así voy a nacer. No es así, sino que esto ha sido lo que ha programado Dios para cumplir su voluntad. Veamos el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, primeramente vamos a ver el versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice así. Vamos a leer desde el 5, disculpen. Hebreos 10, 5 dice: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7 ahora. Entonces dije, aquí la Biblia dice, entonces dije. ¿Quién dijo? ¿Es el autor de Hebreos el que dijo? No, sino que aquí está ocupando, o sea, una especie de guión, hablando la palabra de alguien que lo ha mencionado, ¿no? Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. O sea, ¿quién es el que dice que he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad? Como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, este que habla acá, he aquí que vengo, oh Dios, se refiere al que está en el versículo 5, que dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿A quién Dios había preparado un cuerpo? La Biblia lo está diciendo con claridad. Dios había preparado el cuerpo para nuestro Señor Jesucristo. Entonces la manera de preparar este cuerpo era precisamente naciendo como todos los seres humanos nacen en este mundo, es decir, que en el vientre de una mujer, pero sin pecado. ¿Por qué Jesús no tenía pecado? Sí, claro, hay muchas respuestas ante esto. Primero, Él es el Hijo de Dios, Él vino del reino de los cielos, pero específicamente si tuviéramos que, considerarlo, específicamente, la razón es que Jesús solamente ha utilizado el vientre de María. Es decir, que no ha estado funcionando, ¿no?, la concepción en la vida de Jesús por medio de la fecundación. Así como cada persona nace en este mundo a través de la fecundación, de la fecundación, todos los seres humanos un día llegan a formarse como el feto y luego nacen en este mundo. Entonces, para la fecundación, según la Biblia, dice que en el vientre, en la matriz ya el hombre tiene la condición de pecador. ¿Cuál es la razón? Porque la herencia de Adán le ha hecho ser pecador. Por lo tanto, si Jesús hubiese nacido a causa de la relación matrimonial entre su padre y su madre, entonces también él hubiera tenido pecado. Pero Jesús no nació de esta manera, sino que Jesús solamente Dios utiliza el vientre de María, ¿no? Por eso la Biblia dice que ya el vientre de María en algún sentido es bendito, ¿no? Porque había alojado ¿a quién? ¿A quién había alojado? Ya al Hijo de Dios. Por eso, cuando nosotros vemos el libro de Jeremías, vamos a ver Jeremías capítulo 31, el versículo 22. Ya, Jeremías capítulo 31, versículo 22. Ya dice así, dice: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz?
Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón, dice. Ya este versículo es una profecía sobre el nacimiento de Cristo, ¿no? Porque dice que la mujer, o sea, en este caso es María, rodearía al varón, es Jesús. ¿Es así? Es la manera en la que Jesús iba a nacer un día por medio de María, o sea, rodeando, ¿no?, en algún sentido el cuerpo de Jesús, el varón dice, que es Jesucristo, ese hijo un día va a nacer. Eso es una nueva creación. Eso dijo el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 22, que dice, Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. O sea, esto nunca había acontecido, que una mujer, sin depender del varón, sin tener la semilla del varón, poder concebir un hijo. Esto es una cosa nueva sobre la tierra. ¿Sí me comprenden? Porque solamente por medio de la concepción, por la fecundación del espermatozoide, cuando fecunda al óvulo de la mujer, en ese momento se produce la vida, ¿no? Pero esto es una nueva cosa creada en este mundo. ¿No es así? ¿Alguien piensa que no es algo nuevo? Ustedes han visto que alguna persona sin necesidad de utilizar ambos aportes, no tanto el aporte masculino como el aporte femenino para la fecundación, que dejando de lado uno de los dos, ya no, llega a concebir. Eso no se puede lograr, ¿no? Incluso cuando se realiza lo que llaman inseminación artificial, también necesita utilizar ambos elementos, ¿no? La parte del varón, la parte de la mujer. ¿No es así? Me refiero a que el espermatozoide y también el óvulo debe ser fecundado, ¿no? Aunque sea por inseminación artificial. Es la manera en la que se puede concebir la vida. Pero en el libro de Jeremías dice que Jehová creará una nueva cosa sobre esta tierra, dice. ¿Qué es eso? Es que en el vientre de una mujer nazca la vida sin necesidad del aporte del varón. Esto es algo que considera una nueva creación. ¿No es así? ¿Ustedes no piensan igual? Entonces el Señor Jesucristo nació sin pecado en este mundo, pero tuvo la función de cargar el pecado de todo el mundo, tuvo la función de cargar el pecado del mundo entero en su espalda. ¿Sí? Hay una palabra precisamente donde menciona que Jesús cargó el pecado en su espalda, dice. ¿Dónde está eso? Ya me parece que es el libro de... Creo que es Isaías, capítulo 37, 38. Capítulo 38, el versículo 17 dice, He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Más a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, dice. ¿No? Esta palabra, ¿no? Esta palabra dice que echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es el lugar donde Jesús, simbólicamente podemos decir, había cargado el pecado del mundo. Porque el pecado no lo podemos medir, ¿no? Como por ejemplo decir, esto es 1 kilo de pan, esto es 1 kilo de harina. El pecado no lo podemos, medir, no lo podemos pesar tampoco, ¿no? Tampoco lo podemos medir como un líquido o como algo sólido, sino que el pecado, ¿no?, viene a ser, la maldad que había sido heredada por medio de Adán hacia toda la humanidad. Son todos los pecados que el hombre ha cometido en su vida, son las transgresiones que el hombre había hecho. Entonces, todos los pecados que el hombre ha cometido, dice que estos pecados los cargó en la espalda de Jesús. Ha cargado en la espalda de Jesús, ¿no? Eso viene a ser finalmente la obra redentora del Señor Jesucristo. El día de hoy, con el tema que estamos compartiendo, ¿cuál es? ¿Alguien recuerda el tema? Dios cumple su voluntad. Es el tema del día de hoy, ¿no? ¿No es así? Para todos los que están participando. Entonces, ya nosotros hemos leído el capítulo 8 del libro de Daniel. Está hablando de una segunda visión que tiene Daniel, que precisamente, por alguna razón,
Daniel del capítulo 6, que estaba con Darío, el rey Medo o el rey de Media, al capítulo 7 pasa y empieza a describir sobre el primer año de Belsasar, o sea, el tiempo del reino babilónico. Pero en el capítulo 8 está hablando del tercer año del reinado de Belsasar. Entonces, precisamente en el tiempo del reinado de Belsasar, pareciera que Daniel tuvo este tipo de visiones, ¿no? Este tipo de, o sea, sueños o visiones, que en realidad, por lo que describe el texto bíblico, el corazón de Daniel quedaba muy impactado, ¿no? Quedaba muy conmocionado, como aparece al final, ¿no? Por eso dice acá en el versículo 27, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Estas visiones que él tenía, ¿no? Creo que lo atormentaban. ¿Cuál era la intensidad de las visiones? Ya hemos visto en el capítulo 7 la visión sobre 4 bestias que ya habíamos analizado la vez pasada. Habíamos analizado la vez pasada que se refería a los 4 reinos, ¿no? Uno era Babilonia, el otro era el imperio medo-persa, luego el imperio griego y luego el imperio romano, ¿no? Cuatro bestias. Pero luego acá en el capítulo 8 aparecen solamente 2 imágenes que aparecen ante la vista de Daniel. ¿Cuáles son? Un carnero, dice, y luego un macho cabrío. Y precisamente, aunque el texto bíblico explica primero lo que había visto Daniel, o Daniel explica en realidad lo que ha visto, pero veamos acá desde el versículo 21, el ángel Gabriel, dice, el ángel Gabriel, como aparece en el versículo 17, ¿no? Versículo 16 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel enseña a este la visión. Dice que la voz de un hombre, o oí una voz de un hombre, dice, que le dijo ¿a quién? A Gabriel, que le dé a conocer la visión. ¿Qué significa esta visión? Y luego el ángel Gabriel le explica, le dice que el macho cabrío se refiere al rey ¿de dónde? Perdón, versículo 20. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. O sea, constantemente Daniel estaba teniendo visiones sobre lo que va a acontecer en un futuro próximo, ¿no? Recordemos que cuando él tiene esta visión, estaba todavía gobernando Babilonia. Pero acá en esta visión le muestra que el carnero se refiere al imperio medo-persa, porque el carnero tenía 2 cuernos, ¿no? Un cuerno es el imperio persa, otro es el imperio de Media. Pero luego dice que, versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, se refiere a Alejandro Magno, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, ¿no? El macho cabrío se refiere al rey de Grecia, dice, pero el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, dice. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Entonces la historia nos cuenta que, los historiadores en realidad, nos cuentan que efectivamente después de la muerte de Alejandro Magno en el año 332, que algunas personas suponen que fue por un envenenamiento, ¿no? Pero después de la muerte de este gran rey que en 12 años había conquistado todo el mundo conocido de la época, este rey fue sucedido por 4 generales. Estos 4 generales han levantado 4 imperios o 4 reinos dentro de Grecia. Entre ellos estaba el reino de Lisimaco y Casandro, otro el de Antígono, el otro de Ptolomeo y por último Seleuco. 4 generales que han tenido el poder de Grecia y luego ellos han dominado. Por eso en el versículo 22 dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, dice. ¿Es correcto? 4 reinos.
Y al fin del reino de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Según los historiadores, esta imagen de este rey altivo, dice, de rostro y entendido en enigmas, está hablando precisamente de uno de los reyes, específicamente del reino de Seleuco, que es el reino Seleucida, que es Antíoco IV, el nombre, ¿no?, de este rey es Antíoco IV, ¿no? Antíoco IV, que precisamente es un rey del reino Seleucida, ¿no?, que era uno de los 4 reinos en los que se ha dividido el imperio griego, ¿no?, después de la muerte de Alejandro Magno. Entonces, según la historia, dice que este hombre llamado Antíoco IV Epífanes, este hombre había gobernado entre el año 175 al 164, que aproximadamente son unos 6 años. Entonces, este rey, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho este rey? Exactamente, este rey había, matado a muchos hombres, a muchos judíos, a mucho pueblo de Dios. En esa época, ¿no? Él ha hecho que muchas personas mueran. Además, él quería quitar el sacrificio continuo, o sea, el sacrificio de los animales en el templo de Jerusalén. Y también se dice que este hombre había profanado el templo de Jerusalén porque él había sacrificado un cerdo en el altar y había puesto una imagen de Zeus en el lugar santísimo. Este hombre se llama Antíoco IV, ¿no?, que precisamente, según la Biblia, dice que él había realmente destruido a mucho pueblo de Dios, había matado a muchos judíos. ¿Sí? Acá el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, ¿no? Entonces, acá el concepto de llamar príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, algunos historiadores piensan que al hablar príncipe de los príncipes, precisamente se refiere al sumo sacerdote de aquella época, que precisamente fue asesinado por medio de Antíoco IV, ¿no? Este sumo sacerdote realmente fue asesinado por medio de él. Pero dice después, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Finalmente, este hombre llamado Antíoco IV, él muere, y luego, para poder realizar la purificación del templo, se levanta un hombre llamado Juan, ¿no? Judas Macabeo. Este hombre, ¿no?, aparece en el relato precisamente de un libro que es un libro deuterocanónico, que es el libro de Macabeos, ¿no?, que no está precisamente en el antecedente histórico del canon bíblico. Pero aparece que este hombre precisamente había purificado el templo de Jerusalén. Bueno, en conclusión, ¿no?, acá la Biblia realmente nos presenta la historia real. Primeramente nos habla en tiempo presente, tiempo pasado, las cosas que van a ocurrir en el futuro, ¿no? Porque dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Está contando las cosas que van a ocurrir, pero como si fuera en tiempo pasado, ¿no? Eso es lo que nos llama mucho la atención de los libros proféticos, ¿no? Muchas veces habla el tiempo, está hablando del tiempo futuro, pero como si fuera que ya ocurrió. ¿Sí? En realidad, en la Biblia aparece este tipo de relatos. Por eso algunos teólogos, cuando estudian estas palabras, piensan que el relato bíblico, al ser escrito de esa manera, fue escrito un tiempo después, ¿no? Entonces se confunden. ¿Por qué sabe lo que va a ocurrir? ¿Por qué lo cuenta como si ya ocurrió, si históricamente no ha ocurrido? Es como lo que nos pasa con Isaías 53:6. Dice que cargó el pecado en él, dice. Como si fuera que ya ocurrió, pero Jesús vino 700 años después, ¿no?
Entonces, alguno puede confundirse, ¿no? Puede estar confundido por el manejo de los tiempos, ¿cómo decir? Tiempos verbales, ¿no? O sea, perdón, acerca del tiempo pasado, presente y futuro. Está alguno confundido. Pero finalmente, ¿no? Lo que nosotros podemos observar en la Biblia es que Dios es quien cumple su santa voluntad. Dios es quien procede, Dios es quien prepara, Dios es quien coordina, Dios es quien dirige, Dios es quien cumple su voluntad en el tiempo que Él había decidido, ¿no? Por eso, es una visión, ¿no?, del futuro, pero todo Dios está preparando, todo Dios está planeando exactamente, ¿no? Por eso, hermanos, en el capítulo 9, cuando leamos, nos encontraremos con lo que se llama la profecía de las 70 semanas, que en el próximo estudio vamos a estar analizando con más detalle. Pero lo que yo quería mencionar hoy es que realmente Dios, por más que nosotros podemos ver que existe diferente, o sea, se levanta un rey, se levanta otro rey, y pareciera que se manifiesta un gran poder entre los hombres, pero lo interesante es que a pesar de ello, Dios tiene el control de todos los tiempos y de todas las cosas. Podemos ver esta gran manifestación del poder de Dios. Es decir, que no hay nada que a Dios se le pase, ¿no? Como quien dice, ¿no? A Dios se le pasó esto, Dios se le olvidó esto. No hay nada que salga de la mano de Dios. Por eso, nosotros creemos en tal Dios, nosotros confiamos en Dios, primero que nos ha salvado, que nos ha hecho justos por la sangre de Cristo, y creemos que el Señor, a cada uno de los cristianos, a cada una de las personas que ha creído en Jesucristo, que ha recibido el perdón del pecado, ya Dios le ayudará, Dios le bendecirá, Dios le acompañará en cada momento. Espero que todos los hermanos en la Biblia realmente puedan ver la voluntad de Dios que se cumple en nuestra vida y también para el mundo entero, ¿no? Espero que Dios les acompañe en este día sábado y espero que el día lunes otra vez podamos encontrarnos en el estudio bíblico. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta noche, Señor, nos ha permitido su palabra. Podemos ver con mucho agrado, con mucha alegría que Dios es quien cumple su voluntad y también es quien cumple sus tiempos. Nosotros a veces estamos en medio de la ignorancia, en medio del desconocimiento, pero una cosa que sí debemos tener claro es que conforme a la voluntad de Dios las cosas se hacen. Dios realmente trabaja conforme a su poder, conforme a su voluntad. No hay ninguna persona en este mundo que pueda ir contra la voluntad de Dios. No hay ninguna persona en este mundo que pueda ir contra el proyecto de Dios. Por eso estamos muy agradecidos de que, Señor, en su plan, en su proyecto, en su voluntad, nosotros un día pudimos escuchar el Evangelio, pudimos creer en Jesucristo, que nos salvó, que nos santificó, que nos ha hecho justos exactamente en nuestro corazón. Espero que todos los hermanos también, teniendo esta certeza en su corazón, escuchando la palabra, no solamente lo vea como la teoría, sino realmente como la palabra viva de Dios que trabaja en nuestra vida con poder y que realmente quiere salvar a muchas personas en esta época. Señor, gracias por todo. Encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.